Yo creo que en los últimos años ha habido una campaña de desprestigio de lo público y también nos han intentado hacer creer que los funcionarios eran privilegiados porque tenían un salario más o menos digno y unas condiciones más o menos normales. Creo que los privilegiados no son los funcionarios, sino que son pues Genaro y esta gente que tiene cuentas en Suiza, y que el conflicto no tiene que ser entre los jóvenes que encadenamos trabajos temporales o que nos tenemos que ir fuera del país, sino entre quienes queremos, pues eso, unos servicios públicos de calidad, porque no hay que olvidar que los servicios públicos no solo tienen que ser sostenibles, o sea, no solo tienen que ser rentables, sino sostenibles en su servicio. Porque aquí en Madrid, como en otros territorios en España, pero en Madrid con especial crudeza, se está librando una batalla política y económica por la sanidad. Aquí en Madrid hay una empresa que se llama Capio, financiada fundamentalmente con dinero de la SICAV, con ese en el que tributa al 1% el dinero de los ricos. Pero en la SICAV déjame acabar. Todo ese dinero que los ricos tributan al 1% para no pagar impuestos y no financiar la sanidad pública, lo invierten en Capio, que es una empresa de sanidad privada, que además resulta que es a la que le da todas las concesiones de sanidad privada a la Comunidad de Madrid. O sea, hay una pelea de miles de millones de euros abierta en la Comunidad de Madrid por ver si la sanidad es un derecho al servicio de la ciudadanía o un negociete de los amigos del PP de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, como bien dices, lleva años proponiendo unas recetas que se han demostrado ineficaces, injustas y antidemocráticas. Antidemocráticas porque nadie las ha votado y alguien en una oficina le dice a Mariano, le dice a Rodríguez Zapatero lo que tiene que hacer. Que lo presenten como la solución al paro juvenil, ha dicho que hay que invertir en construcción y en hostelería, es decir, lo que quieren fomentar es la precariedad. Tenemos un 50% de paro juvenil en el que 1 de cada 2 jóvenes no encontramos trabajo, y quienes lo encontramos pues empleos de 15 días, un mes, 2 meses con salarios ridículos. Más que Fondo Monetario Internacional, podríamos hablar de una fábrica de miseria internacional, y no solo en España. Vemos como todo el sur de Europa, Grecia, Portugal, ven como estas medidas, que nadie las ha votado, nadie las ha decidido, lo que hacen es sumir fundamentalmente a la población, a las mayorías sociales, en una miseria que hay quienes desde el Gobierno y el Ejecutivo nos quieren defender. Yo creo que asumir que hemos perdido derechos porque ha habido una crisis es entrar en la lógica de quienes han utilizado la crisis como excusa para destruir derechos. Hablando del salario mínimo interprofesional, en España tiene uno de los más bajos, como bien dice, solo representa como el 30% del sueldo medio, cuando la Carta Social Europea recomienda que se sitúe sobre el 60%. Y de nuevo el Fondo Monetario Internacional repite un mantra muy repetido por los neoliberales, que es: el problema del paro es que los costes laborales son muy elevados. En este país, en el que se nos ha repetido que son las pymes las que generan fundamentalmente el empleo, las pymes no dejan de contratar porque haya costes laborales muy elevados. Dejan de contratar por 2 cuestiones: porque no tienen ausencia de crédito, un crédito que nos hemos dedicado a dar miles de millones de euros a la banca, y la banca parece que se lo queda para tapar los agujeros de los activos tóxicos, y por un aumento de la demanda. Más de lo mismo, en 2013 se dice que 2014 será mejor, en 2014 se dice que 2015 será mejor, y la realidad, pues de los jóvenes, pero de toda la población, es que seguimos con la misma tasa de paro, no encontrando trabajo, echando a familias de sus casas. Así que esto suena más a línea de argumentario de repetir machaconamente para que la gente se lo acabe creyendo, más que una realidad que se pueda constatar con los datos. Las últimas noticias que hemos visto tenían que ver con ancianos desahuciados y con pobreza infantil. Yo creo que esto hay que situarlo en un país rico, en un país en el que el Producto Interior Bruto per cápita, perfectamente distribuido entre todos sus habitantes, tocaríamos a casi 30.000 euros. En ese país se están dando situaciones como la que acabamos de ver: personas mayores toda la vida trabajando que van a ser desahuciadas, y personas, niños, que están sufriendo la pobreza y que están sufriendo desabastecimiento de alimentos. Son situaciones que imposibilitan la democracia. Una democracia no es solo votar cada 4 años, una democracia es que la gente tenga los derechos que le reconoce una Constitución, y los derechos que reconoce la Constitución española son papel mojado para la mayoría de la ciudadanía en este país. Sí, y hay un camino, pero hay un camino muy fácil para recuperar la democracia. Bueno, no muy fácil, pero hay un camino para recuperarla. Estos señores les está desahuciando un banco que ha sido rescatado con dinero público. Es tan fácil como poner lo de todos, lo que hemos pagado entre todos, lo que hemos recuperado y rescatado entre todos, al servicio de todos. Pues, creo que no solo en este plan, sino en general hay como 2 opciones. Se puede combatir la pobreza o se puede combatir a los pobres. Se puede entender la pobreza infantil como una enfermedad de los pobres, o se puede entender la pobreza infantil como consecuencia de unas políticas aplicadas en los últimos años que van fundamentalmente a expoliar a las mayorías sociales de su riqueza y dársela a los de arriba.
No es baladí que seamos el segundo país en malnutrición infantil de la Unión Europea o el primer país de la OCDE en el que hayan aumentado las desigualdades. Creo que la prioridad de este gobierno no es combatir este problema, porque claramente 16 millones o 17 millones son una cosa irrisoria. En este país hay mucho dinero, o sea, que antes decías, es que no hay dinero. No, en este país hay mucho dinero. El gobierno está más preocupado en ser el alumno aventajado de la Unión Europea y hacer todas las reformas que sin que se nos exijan las hacemos como gratis prácticamente, más preocupado de que no haya niños en este país que pasen hambre. Es normal que con empleos mal pagados y temporales y una vivienda inaccesible haya millones de niños que pasen hambre. Ante esto el gobierno tiene dos opciones: o quiere priorizar el pago del rescate bancario, la devolución y seguir con la misma lógica, o pone las necesidades de la población sobre la mesa y se hace cargo de ella. Y viendo estas imágenes que parecen como muy extravagantes, ¿no?, que la gente se pone muy nerviosa, en este país parece que podemos perder la vivienda, el trabajo, el transporte, la sanidad, pero las formas no. Eso es lo que parecen decirnos, ¿no? Vosotros asumid la pobreza en la que os estamos sumiendo, pero nada de insultos, nada de gritos altos. Hay una estrategia de este gobierno que tiene que ver con convertir la protesta social y la contestación a las políticas en favor de las élites y contra el pueblo en un problema policial, y no lo es, es un problema político. El problema es que entre que hay un tira y afloja entre situar las cosas como problema político, como problema policial, que es lo que quiere Darth Vader Cifuentes y el gobierno del Partido Popular, en ese tira y afloja hay gente como Carlos a la que le truncan la vida por un juego político.